Buen día, profe. Nosotros somos uno de los grupos para presentar la IFA en Cerebro y Comportamiento. Nosotros somos Giancarlos Melo. Y Marilyn Correa. En un primer momento, profe, nosotros queremos hacer contexto de todo lo que hemos visto en clase en torno al lenguaje, al estrés, a la ansiedad, al cortisol eh, y a la dopamina. Esto colocando como énfasis, como ya se nos presentaba dentro de nuestra guía, pues los tres casos de la vida cotidiana que tienen como tal un realce importante para poder explicar toda esa transversalidad de lo que hemos visto en clase con usted y todo lo que se nos ha explicado. Entonces vamos a dar pequeñas acotaciones pues de estas cosas. Es por eso que, profe, en un primer momento me gustaría como tal hablar con mi compañera Marilyn acerca del estrés. Ya se nos pedía en la guía que la primera cosa que tenemos que hablar o de que revisar dentro de nuestro video es hablar del estrés y de los componentes neurofisiológicos que están compuestos dentro del lenguaje y de todos nuestros sistemas. Bueno, listo, como decía mi compañero, en este caso, para el estrés tenemos que tener en cuenta que el estrés es un conjunto de demandas ambientales que se generan al individuo. El estrés es el que, Genera la ansiedad. el que genera la ansiedad, eso. Y tenemos también lo que es el eustrés y el distrés. El eustrés es el que percibe las emociones positivas y el distrés es el que percibe las emociones negativas. Ok. Y otra cosa importante dentro de lo que vamos a exponer son los componentes neurofisiológicos del lenguaje. Y acá tenemos dos estructuras importantes cerebrales. Uno es el área de Broca, que él tiene que ver con todo lo relacionado con la emisión del habla, como cuando hablamos de manera literal. Pero hay una área muy importante que es la de Wernicke, y esa tiene que ver mucho con la comprensión del lenguaje. Además, también tenemos que tener en cuenta el eje hipotálamo-hipófisis suprarrenal. ¿Por qué? Porque este comprende la interacción entre el hipotálamo y el cerebro y las glándulas suprarrenales en los riñones. ¿Esto qué hace como tal? Pues lo que hacen estas hormonas o este HPA es producir hormonas para contrarrestar el estrés y el metabolismo, el sistema inmunológico y todas nuestras funciones corporales. Sin más preámbulos, profe, vamos al caso que nos atañe el día de hoy. El primer caso que vamos a hablar es el caso de Pepe Grillo. Pepe Grillo es un estudiante que presentó una dificultad con su profesora en la IFA porque esta le pidió cambiar el 80% de su IFA. Al ver que al otro día tenía un examen muy importante también, pues generó estrés. Este estrés lo podemos denotar, pues ¿por qué? Porque hubo una liberación de ansiedad. Entonces, se activó una activación del HPA debido a múltiples responsabilidades. Se liberó también el cortisol, se activó el sistema límbico y los neurotransmisores de serotonina, la noradrenalina y la dopamina. Entonces, este chico, al ver pues que estaba un caos como tal su decisión, opta por llamar a un amigo y con esto pues tomó una decisión bajo presión. Y acá que está involucrando específicamente la corteza prefrontal, que es la encargada de la toma de decisiones, la voluntad, y la amígdala cerebral, que es la encargada de todos los aprendizajes de miedo o emocionales, que son como las que están involucradas dentro de este primer caso. Ahora se tiene una comunicación no verbal y una percepción de las emociones. Tenemos en segundo lugar también el caso de Pepa, una estudiante que tuvo que salir, en palabras más resumidas, al baño y se encontró con el chico que le gusta, que él estaba enojado y posteriormente se encuentra un pretendiente de ella. Aquí que vemos una activación emocional, una reacción al encontrarse con alguien que le atrae y percibir el enojo del otro. También tenemos respuesta emocional y fisiológica, que se nos activa acá el sistema nervioso simpático en respuesta de lucha o de huida. En el caso de papá también podemos ver cómo se libera pues emociones negativas y de estrés, de estrés y de distrés. En el caso de Fulgencia, Fulgencia tuvo como tal dentro de todo lo que vivió así en resumidas cuentas
una activación de estrés y miedo. Esta activación, dentro de lo que se activó a nivel neuronal e interno, fue la activación del sistema simpático, el sistema límbico y los neurotransmisores de serotonina, noradrenalina y la dopamina que se libera también en el cortisol. Además, tuvo una respuesta al peligro. Aquí en esta se nos activa lo que es el sistema límbico, la amígdala, involucrado en la evaluación de la amenaza. Así es. Entonces, vemos en estos tres casos como el estrés, que es una respuesta fisiológica del ser humano ante situaciones que se presentan, que a veces se nos sale de las manos, digámoslo así, en palabras comunes, cómo el cuerpo comienza a reaccionar de una u otra manera. Además de eso, pues estas áreas, las áreas de Wernicke y de Broca se ven involucradas precisamente en el hecho de cómo responde el individuo ante esa situación. Sin más preámbulo, profe, muchas gracias por su atención. Gracias, profe. Hasta luego.